la persona se queda detenida hasta que se resuelva su situación. Imaginemos que mañana llegue el abogado y dice, yo quiero prepararme, denme 2 días más. Ah, perfecto, te damos 2 días más, pero recuerda que el señor se queda detenido, ¿eh? Entonces no tiene mucho sentido esa estrategia si es que el señor se va a quedar detenido hasta que se resuelva su situación. Dijo el día de hoy que ya salía en realidad, chao, ya me voy, pero en el interín hubo una audiencia donde le dijo, tú no sales, está bien formulada la prisión preventiva de 7 días y también se ha presentado este requerimiento de 18 meses. Bienvenidos, doctor Moreno, a Exitosa. Muy buenos días, gracias por la invitación. Muchas gracias. Por favor, ¿me podría decir qué es lo que está sucediendo, qué es lo que estamos viendo? Porque el día de ayer se dio incluso el espacio, Pedro Castillo, de hacer una proclama en plena audiencia para invitar a la DIROES, al pueblo, para que vieran cómo lo excarcelaban. Pero, ¿cómo es posible eso? ¿Es un engaño? A ver, cuando a cualquier ciudadano, independientemente de Pedro Castillo, mientras vivamos en un Estado constitucional de derecho, que felizmente todavía estamos en uno, mientras vivamos en un Estado así, cuando a una persona se le requiere con un pedido de prisión preventiva, pero previamente está detenida, el código dice, la ley para todos los peruanos dice, que un juez de investigación decide qué es lo que va a pasar con esa persona, si es que se declara fundado o no el pedido de la Fiscalía. Pero como esa decisión demora, no se toma de un día para otro, el debate no se hace en 5 minutos, porque hay que dar derecho siempre a que la persona pueda defenderse. Como no se hace en un ratito y eso toma tiempo, el código también se pone en ese supuesto y dice, en tanto el juez resuelva la situación de la persona, esa persona se queda detenida. Ojo, no estoy creando nada, esta no es una posición de la Corte Suprema, no lo he sacado de convenciones internacionales, no, lo dice nuestro Código Procesal Penal bien clarito. Hasta que el juez resuelva la situación de la persona, esa persona se queda detenida. Y eso es lo que está pasando. Se ha presentado un requerimiento de prisión contra el señor Castillo, es un ciudadano peruano. El juez ha convocado una audiencia. Ahorita hablamos del por qué se frustra la audiencia y la estrategia de defensa, pero el juez ha dicho, bueno, vamos a reprogramar para continuar mañana a las 8:30 y como dice la ley, el señor se queda detenido hasta que resolvamos el pedido. Muy bien. Entonces, para ponernos un poco en orden, ayer el juez San Martín dijo que no revocaba la prisión preliminar, ¿no? Preliminar. Y lo que se ha pedido durante el día de ayer es la prisión preventiva por 18 meses. Lo que usted nos ha dicho, mientras que esto se ve, se tiene que quedar en prisión, porque o si no se corre en riesgo que Castillo o cualquiera se mande a mudar, se vaya, se fugue, y eso es lo que hay que evitar y hay que resguardar. Entonces, aquí viene lo que usted me quería explicar. ¿Por qué se ha truncado? ¿Por qué? ¿Por qué no se ha visto el día de hoy? Hasta lo que yo he leído, y me han mandado por ahí los abogados una proclama de no sé, como 5 minutos sin capacidad de repregunta. Entonces, dígame, ¿por qué se truncó en términos legales? ¿Qué pasó? El juez inicia la audiencia y el juez tiene que verificar que estén todas las partes presentes para poder empezar con el debate. Obligatoriamente tiene que estar el fiscal que pide la prisión. Ahí estaba el representante de la fiscalía. Voltea al otro lado para ver que estén las partes requeridas. Ojo, solo es obligatorio que estén los abogados, no es necesario que estén las personas investigadas en específico. Es decir, no es necesario que esté el mismo señor Castillo y el mismo señor Aníbal Torres, basta que estén sus abogados. No es obligatoria su presencia.
Entonces, cuando el juez voltea a verificar Exitosa. si es que estaban presentes o no esos abogados, se da con la sorpresa de que no había nadie, de que el señor Castillo se había dado cuenta de que ha señalado que no iba a participar en la audiencia. Y el abogado, como se ha conocido en temas públicos, ha renunciado a su defensa, por lo tanto no había defensa. Y para ese tipo de situaciones, nuestro código también prevé una solución. Y dice, si es que el ciudadano ha sido válidamente notificado, obviamente está válidamente notificado, y no designa un abogado, entonces el Estado le provee uno, y ahí está el defensor público. Han convocado al defensor público y el defensor público ha dicho, perfecto, yo enfrento el debate, notifíquenme el requerimiento y estoy acá mañana a las 8:30, como ustedes están señalando, para enfrentar la pelea. Muy Y bien, han tenido entonces que reprogramar esto, por esa situación. doctor, es solamente una estrategia, porque después de que Atencio hizo público que renunció y además lo ha hecho frente a una audiencia, es decir, no se ha presentado y ya tiene un abogado, tuvo el desparpajo de salir en este medio de comunicación, en Exitosa, a decir que no había renunciado. Entonces, si él quisiera presentarse mañana, ya no va a poder presentarse porque acá se puede jugar con la justicia de esta manera. Ese es un problema. A ver, ¿cuál creo yo que es la estrategia? Lo puedo decir como abogado defensor. Puedes saber que probablemente vas a perder, que existen suficientes elementos, que efectivamente tu defendido estaba fugándose a una embajada, ¿no? Entonces no puedes discutir ese tipo de situaciones, entonces agarras y dices, renuncio. Y si renuncio, con eso quizás frustre la audiencia. Me doy cuenta de que no he logrado frustrar la audiencia porque un defensor público acaba de decir que él la va a enfrentar. Lógico. Entonces regreso, para que cuando regrese le diga al juez, señor juez, aquí estoy yo, notifíqueme a mí y deme el tiempo necesario para poder prepararme. Entonces gano más tiempo, gano un día más. El problema con esa estrategia es que va a generarle varios inconvenientes a la defensa. Primero, que es una clara manifestación del peligro de obstaculización. Y recuerden que ese es un criterio que el juez va a analizar para decidir si impone o no prisión preventiva. O sea, le estás dando las herramientas a la propia fiscalía para que establezcan que hay un peligro procesal. Segundo, ya han notificado a la defensa misma. Al señor Pedro Castillo ya lo notificaron. Independientemente de quién sea su abogado, ellos están válidamente notificados. Y si se apareciese cualquiera y diga, no, yo no puedo participar porque no estoy preparado, no te preocupes, ya el defensor público ayer, que responsablemente se ha estado presente, está preparado para enfrentar el debate. Entonces ya no va a poder ser una estrategia para dilatar este problema, ¿no? Y además mira que no es muy estratégico porque, como te digo, la ley dice que la persona se queda detenida hasta que se resuelva su situación. Imaginemos que mañana llegue el abogado y dice, yo quiero prepararme, denme 2 días más. Ah, perfecto, te damos 2 días más, pero recuerda que el señor se queda detenido, ¿eh? Entonces no tiene mucho sentido esa estrategia si es que el señor se va a quedar detenido hasta que se resuelva su situación. Muy bien, Si yo doctor soy Moreno, abogado por defensor, favor. Por favor, le planteo una pregunta, pero espéreme que me tengo que ir a una pausa comercial para que usted me la absuelva. Es decir, esto no tiene tiempos, se puede quedar detenido 48 horas, 5 días, una semana. Exitosa. Regresamos con el abogado penalista Jefferson Moreno para que nos diga cuál es esa respuesta. Pareciera que no tiene sentido todo lo que han hecho los abogados. Renuncian, no se presentan, ya tiene un defensor público, pero así es cuando quieren pues sacarle la vuelta a la ley. Regresamos aquí en Exitosa 95.5 de la FM. No se mueva. Estábamos nosotros hablando con el doctor, abogado penalista Jefferson Moreno. Doctor, ¿está en la línea? Sí. Le había dejado una pregunta. Sí, no hay problema respecto del tiempo, Karina. El código es bien claro. Hasta que se resuelva la situación de la persona, esta queda detenida. Si estuviera detenida, que es el caso del presidente Castillo. Ah, Por muy eso bien. te decía, Entonces, largamente, esa estrategia es totalmente fallida. Te pongo un ejemplo muy cercano.
el caso de Jennifer Paredes. Jennifer Paredes estuvo más o menos en la misma situación. Fue detenida preliminarmente y después la fiscalía le pidió prisión preventiva. Si recuerdan, ella reclamaba y decía, yo ya se venció el plazo, Sí. ¿por qué sigo presa? Deben liberarme. El juez la dejó en prisión y la audiencia de prisión duró una semana. Lo Y recuerdo muy bien. Cuando apelaron, la sala dijo que ese ya ni siquiera era un problema porque ella ya no estaba presa por la detención preliminar, sino por la prisión preventiva. Muy bien. No hay antecedentes. Muy bien, ha quedado clarísimo. Muchas gracias al doctor Moreno por estar aquí en Exitosa, diciéndonos claramente qué es lo que dicen las normas, las leyes, y así se va a regir, no porque diga otra cosa el señor Castillo. Una última consulta. ¿Por qué Betsy Chávez no está en este requerimiento de prisión preliminar, preventiva ya, ¿no? De prisión preventiva sí está Aníbal Torres, por ejemplo. Recuerden que algunos funcionarios tienen todavía vigente el antejuicio político. Deben ser autorizados por el Congreso para que la Fiscalía de la Nación recién pueda procesarlos. En el caso del presidente Castillo, la autorización ya la dio el Pleno del Congreso, pero solo respecto del señor Castillo. No han autorizado todavía el procesamiento de la señora Betsy Chávez. Por eso es que respecto de ella la Fiscalía está imposibilitada. Fiscalía no puede hacer nada si es que el Congreso no le autoriza, en el caso de altos funcionarios del Estado, como la Premier, el expresidente, ¿no? Por eso es que solamente ha sido Castillo autorizado y de Aníbal Torres no necesitaban autorización porque no ha actuado en calidad de Premier, sino de asesor 2. Y asesor 2 no tiene protección, no tiene el antejuicio, no tiene que pasar por el Congreso. Muy bien, entonces por eso Willy Huertas, que era ministro, no está incluido porque era ministro, y Betsy Chávez porque es congresista. Muy bien, ha quedado muy claro. Muchas gracias, doctor Moreno, por estar aquí. Ahora,